Hola muchachos, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en este momento. Mi nombre es Pedro Núñez, soy licenciado en educación y vamos a entrar con la materia de taller de educación para la diversidad. Y está muy bueno que el nombre sea taller porque quiere decir que vamos a ver esta clase no como una asignatura más que conforma parte del plan de estudios. Vamos a verlo como algo que realmente vamos a llevar a la práctica. El día que estemos frente a un grupo, que ya estemos laborando en una institución, nos va a tocar enfrentarnos a una realidad no solo como lo que se vive hoy, una realidad tecnológica, una realidad a lo mejor de una pandemia. Nos va a tocar una realidad de trabajar con diferentes tipos de alumnos y esto es lo bueno de esta clase, que vamos a sacarle muchísimo provecho al estar con un grupo. Este es el séptimo semestre, entonces ya es importante que empiecen a ver las cosas no solo como alumnos, sino que lo vean como docentes, como educadores, como que van a estar trabajando con personas. Si ustedes a lo mejor les interesa estar en el nivel básico o en el nivel medio superior o en el nivel superior de estudios, es importante que vean todo el panorama que comprende cada una de estas áreas en la educación. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar no solo como docente, sino también como administrativo y he visto lo que se hace en cada una de las áreas de la escuela para poder llevar a cabo la práctica educativa como tal. Entonces yo creo que vamos a poder obtener una excelente experiencia, no solo ustedes, sino también yo al trabajar con este grupo, que yo sé que están muy dispuestos a aprender. Vamos a ver el temario, que es la introducción al concepto de diversidad, definición de diversidad y aplicación en la escuela, los diferentes tipos de diversidad y las inteligencias múltiples y diversidad. Esta es como una introducción a todo el contenido, entonces pongan mucha atención. Tienen la ventaja que si no entendieron algún concepto, le pueden regresar, pueden pausarlo, pueden ver el video cuantas veces quieran, de manera ininterrumpida. Entonces, aprovechen este recurso que va a estar disponible para ustedes en nuestra plataforma de Classroom. Vamos a ver lo que es la introducción al concepto de diversidad. Ningún individuo es exactamente igual a otro. Incluso dentro de comunidades estrechamente emparentadas se encuentra una fuerte variación. En relación con ello, es posible distinguir una gran multitud de estirpes. Vamos a ver que la diversidad es algo que en sí viene en nosotros de manera genética. Heredamos características que vienen desde nuestros padres, nuestros abuelos y por una línea de herencia llega a nosotros, pero traemos una característica que viene obviamente de una mezcla de la información de nuestro padre, de la información de nuestra madre y llegamos a ser personas que vivimos en una sociedad. Posiblemente cuando escuchas este concepto, lo que viene a tu mente pues es el grupo de LGBT que han luchado muchísimo por una inclusión y consideración social y es que para ellos es tan importante que se les reconozca como personas que integran una sociedad, porque muchas veces la educación lo que hace es que prepara al alumno para que reproduzca el comportamiento deseado en la sociedad. Pero ¿qué sucede con las personas que a veces rompen con ese paradigma? Lo que va a pasar con ellos es que tienen que luchar por ser aceptados en la sociedad, tienen que luchar porque se respete sus características diferentes, no solamente con este grupo, lo menciono porque ha hecho mucho ruido, se ha hecho popular, porque siempre están luchando por una aceptación, pero también hay otro tipo de personas que tienen diferentes necesidades que los vuelven a veces ante la sociedad difíciles de entender. Y nosotros como docentes tenemos que tener una mente bien abierta para poder trabajar con toda clase de alumnos que tengan todo tipo de necesidades y poder lograr que ellos cumplan no nada más con el contenido, porque una cosa es, ok, llevar a cabo la enseñanza, no, sino que realmente puedan de manera competente reproducir lo que se les está enseñando, que puedan ser lo que el modelo capitalista de educación nos pide, que el alumno pueda aprender el conocimiento científico y llevarlo a la práctica, que no se quede como algo memorístico. Vamos a ver que en las escuelas conviven diversidad de culturas, grupos sociales. De hecho, en las escuelas se puede observar un amplio espectro de diversidades vinculado con la cultura, la clase social, el género y las capacidades. Fíjense que en mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el nivel básico como en el nivel medio superior y sí hay una transición, por ejemplo, de lo que es secundaria a prepa, pero van más o menos asociados, que ahora en esta realidad que vivimos, los jóvenes nos llevan a veces mucha ventaja con el uso de las tecnologías.
Cuando ellos nacen y a veces llegan a lo que es el preescolar, ya saben utilizar los teléfonos, ya tienen una noción de lo que son las computadoras, llegan a primaria y ya saben hacer muchas cosas, saben tomar fotografías, a veces hasta saben editar, llegan a secundaria y todo tipo de red social que salga, ellos la utilizan, le aprenden a hacer muchas cosas a lo que son las tecnologías, y cuando llegan a la prepa, a veces ya saben editar videos de una manera que se pueda decir, pues se ve bastante bien, saben hacer muchas cosas con lo que son los programas de Office y las diferentes herramientas que nos presenta a veces, por ejemplo, Google. Y ya cuando ellos llegan a lo que es el nivel superior, encontramos jóvenes que son bastante competentes, que a veces están en una carrera de derecho o pedagogía y saben tomar fotografías como si fueran diseñadores, saben editar utilizando lo que es los programas de Adobe, como el Photoshop u otros de los que pertenecen al kit de este programa. Entonces vemos que hay una gran diversidad, o sea, no nada más en cuestiones que los caracterizan, sino también en las competencias y habilidades que ellos tienen. Esto como docentes nos tiene que motivar a poder prepararnos mucho más y preparar estrategias para poder enseñarles mejor a estos jóvenes que todos los talentos que tienen los puedan llevar a la práctica. Tenemos que aprender a motivarlos a que no se conformen con solo pasar una materia, sino que ellos puedan realmente aprender y aplicar el contenido. Vamos a estudiar lo que es la norma de reacción de un genotipo. Esto es cuando por medio de la herencia muchas veces las personas pueden variar en sus características. Charles Darwin planteó esta teoría cuando él hablaba acerca de la adaptación de las especies, y aquí vemos la imagen de uno de los pájaros que voló a Galápagos. Vemos cómo él desarrolló una variación en su pico. Si se dan cuenta, es la misma especie, pero dependiendo de las condiciones que él enfrentó para conseguir su alimento, desarrolló lo que fue su pico. Así nosotros venimos de una línea de herencia, una herencia cromosómica. Si ustedes ven las imágenes, también nos muestra lo que es la herencia cromosómica de Mendel, que nos muestra el cromosoma X, el cromosoma Y. Nuestra madre, por medio del óvulo, nos da un cromosoma X, y el padre nos puede heredar ya sea un cromosoma X o Y. Si el individuo tiene un cromosoma X y Y, será hombre. Si tiene dos cromosomas X, será mujer. Entonces, desde ahí ya viene una característica, ¿no? Por la concepción. Pero cuando llegamos al momento que, por ejemplo, se desarrolla, va a heredar en su línea de el ácido desoxirribonucleico o ADN, las características de sus progenitores, y también puede heredar características que vengan de sus antepasados, puede haber una variación genética, y esto es algo que sucede. Recuerden que los individuos estamos llenos de células, las células conforman nuestro cuerpo, ¿y qué es lo que hacen continuamente? Pues la mitosis o meiosis, se están separando, nuevas cadenas de cromosomas, pero el ADN que tenemos en nuestro cuerpo pues es el mismo. Ahora, la cadena de herencia que nosotros tenemos es tan grande que podría darle 5 vueltas a la Tierra. Entonces, tenemos una herencia que ya viene en nosotros, características que, bueno, hemos heredado de nuestros padres, pero también hay cuestiones que desarrollamos de manera aleatoria. Dados los genes y el ambiente, no puede predecirse el organismo. Sobreimpuesto al gen y al ambiente se halla la conciencia del yo. Esta es otra cuestión. Una cosa son las características fisiológicas del individuo y otra muy diferente es lo que ya trae en su conciencia, en su mente, en su percepción. Dice, esto actúa como vehículo de las interacciones sociales que influyen sobre el desarrollo. Y vemos estas imágenes donde nos presenta diferentes tipos de diversidad. Ahorita vamos a identificarlos, pero quiero que desde este punto ustedes empiecen a considerar la diversidad como algo que ustedes van a ver en su medio de trabajo. Empiecen a visualizarla y bueno, consideren cómo será el trabajar con diferentes tipos de alumnos que tendrán cuestiones no solo socioculturales, sino también que van a traer ya sus características dependiendo de la diversidad. Diversidad cultural. El incremento de los movimientos migratorios genera este tipo de diversidad. Las personas que migran no lo hacen siempre con la finalidad de buscar mejores condiciones de vida. Hay migraciones que se dan de manera, pues ahora sí que obligatoria. Hay otro tipo de migraciones que a veces sí se hacen con la intención de buscar las remesas, que es el enviar dinero de regreso al país donde ellos tienen su familia. Pero también la migración puede darse por algunos fenómenos sociales. No entendemos muchas veces por qué pasa,
pero diferentes sectores de la población tienden a migrar y América Latina se ha vuelto un lugar que es destino de migrantes. Ya no buscan tanto el sueño americano, sino que buscan Latinoamérica y especialmente México, porque es un lugar que favorece a los migrantes, les dan apoyos, que muchas veces ellos buscan un refugio, les dan el apoyo, les dan trabajo y los atienden. Entonces esto es algo que las personas que migran buscan. Por eso nos damos cuenta que en la actualidad hay muchísimas personas que no son mexicanos, pero están viviendo en nuestro territorio. La educación intercultural, que reconoce el pluralismo existente y que trata de enriquecer a todos los alumnos con experiencias y valores de las demás culturas, no está exenta de obstáculos, pues deben derrocar prejuicios de la cultura dominante. Entonces es muy común que cuando las personas de Latinoamérica, especialmente de México, emigran a otros países, se enfrenten con cosas como el racismo, la discriminación. Pero ¿qué sucede aquí en América Latina? Nosotros somos un poco más cálidos con los migrantes. Debemos tratar como docentes de que no se genere un ambiente donde a lo mejor el niño que no es mexicano sufra bullying o acoso o de repente lo traten mal por sus características diferentes. Digo, qué padre que a lo mejor el niño venga de algún país europeo o que sea de repente de Norteamérica y tenga sus características fisiológicas de acuerdo a la herencia de ellos, pues de repente sería más que a lo mejor boleado, sería un alumno que los demás se interesarían por él. Pero ¿qué pasa cuando los alumnos traen otro tipo de características? Vamos a decir dominicanos, venezolanos o de repente podrían ser provenientes de Haití o África, pues pueden enfrentarse con cuestiones más complejas. Entonces sí tenemos que considerar esto al momento de estructurar nuestra clase, analizar bien al grupo, ver cuál es la situación que hay, qué tipo de alumnos vamos a tener y pues obviamente al conocerlos tratar de ayudarles para que puedan sentirse parte. Ahora sí que el salón comprende una pequeña sociedad. ¿Qué tenemos que hacer como docentes? Que la sociedad esté perfectamente integrada. Siempre habrá diferencias, siempre habrá problemas en una sociedad, pero tenemos que tratar como moderadores de esta misma, tratar de que los alumnos superen esto y puedan integrarse correctamente como un grupo. La diversidad social. El análisis muestra la influencia de la clase social en el acceso a los estudios, en la organización de enseñanza y los resultados que obtienen los alumnos. 4 son los enfoques que han tenido mayor incidencia en las escuelas: el modelo de déficit cultural, el modelo de las diferencias culturales, el modelo basado en situaciones de riesgo y el modelo interactivo. Vamos a entender que el nivel cultural es una cosa y el nivel social es otra. La cultura tiene que ver con las características que a veces ya traen heredadas por sus padres, por el lugar de donde vienen, por el lugar donde viven, pero las características sociales son distintas, porque bueno, en un modelo de educación basado en el sistema de capitalismo, nosotros tendríamos que considerar que los alumnos a veces pues son provenientes de una clase más alta que otra. ¿Qué sucede con esto? Tenemos que ayudarles a que todos puedan llevar a cabo la práctica. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ante la situación que vivimos hoy día, qué padre es para los alumnos que tienen todas las condiciones para llevar a cabo la enseñanza, que tienen una buena computadora, que tienen a lo mejor un buen internet, que tienen herramientas para poder llevar a cabo la práctica. Que si tú le pides al alumno a lo mejor que te haga un modelo para un cohete, te lo va a hacer. Que si tú le pides que haga una piñata, la va a hacer. Que si tú le dices que haga un mural, lo va a hacer. Si le pides que se disfrace, también lo hace. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de sus papás, porque tiene toda la economía para invertir en su educación. Pero ¿qué pasa con los alumnos que no tienen estas condiciones? Pues obviamente no podrán, será más difícil para ellos acceder a veces a los diferentes recursos que tú le pidas, finalizar su proceso de enseñanza completamente. Si tú lo incluyes como una evaluación formativa o lo incluyes como una actividad de inicio, de cierre, pues el alumno, si no tiene las condiciones para hacerlo, no lo hará. Y en el modelo capitalista enfocado en la educación, los alumnos que no tienen estas condiciones sociales para poder cumplir con todo lo que se le pide, deserta. Por eso vemos que hay tanta deserción. Entonces, no solo hay una diversidad cultural, que de dónde vienen y el bullying que sufren, también hay una diversidad social que tenemos que ayudarlo. Ok, más allá de lo que es sus compañeros, que nosotros como docentes seamos accesibles y podamos apoyar a esos alumnos para que lleven a cabo toda la práctica, todo lo que comprende. Entonces, es importante que consideremos esto al estar con un grupo.
La diversidad de sexos. En una realidad presente en el mundo escolar, los estudios que se han realizado sobre las diferencias de sexo detectaron 6 rasgos principales. El sesgo lingüístico. Utiliza el género masculino para referirse a ambos sexos. Bueno, esta es una realidad que a veces decimos, por ejemplo, el alumno. Y bueno, no es el alumno, son los alumnos y las alumnas, o el alumno y la alumna, los maestros y las maestras. Entonces tenemos que ser más inclusivos y considerar que no solo es un género, ¿verdad? El que está ahí. El estereotipo, la incorporación de estereotipos masculinos y femeninos en los textos, que a veces nosotros como docentes podemos cometer el error de, por ejemplo, normar al alumno, ¿verdad? Forzarlo a que si es niño haga ciertas cosas, si es niña haga otras. Bueno, tenemos que considerar esto, cuidar cómo estructuramos nuestras clases y obviamente como docentes también tenemos que evitar el hecho de burlarnos de ellos, estereotiparlos, de decir, es que el niño no puede usar una prenda rosa o la niña no puede utilizar a lo mejor una gorra plana porque esas son para niños. O sea, tratar de normar eso, ¿no? Cuidar nuestro lenguaje, cómo nos referimos a un grupo, cómo trabajamos con ellos y ellas, porque sí es una cuestión bien compleja. La invisibilidad. El papel de las mujeres en la historia está recogido en comparación con la del hombre. Y es que tenemos que tratar de que ellos se sientan incluidos, o sea, que realmente vean su importancia. Hace unas semanas trabajaba con un grupo y les dije, vamos a hacer una mesa redonda sobre la participación de las mujeres en política. Y bueno, resultó que la actividad estuvo bastante bien. Ellas llegaron a una conclusión donde decían que por la experiencia que tienen son buenas administradoras, a veces precisamente por el instinto maternal pueden ser más dadas a proteger a una sociedad si ellas son presidentas o llegan a un cargo de poder. Y hablando con los muchachos les decía, bueno, ¿qué pasaría si de repente una mujer ocupara todos los cargos de poder en la sociedad? O sea, si fueran mujeres las que estuvieran en todos los cargos de poder. Y ellos decían, bueno, pues para algunos sí sería muy complicado el seguir trabajando en esas condiciones porque están acostumbrados a que ellos tienen una imposición, o sea que el simple hecho de ser hombres les da a ellos un nivel en el trabajo. Y estamos viviendo este tiempo en el cual las mujeres tienen que ser incluidas, darles importancia. Yo sé que, por ejemplo, en pedagogía, las niñas son las que más participan, las que más aportan, y a veces es como que, a ver, muchachos, intégrense, que a veces es también una de las cuestiones que se presenta, que dicen, es que las carreras de educación y pedagogía son para mujeres y las ingenierías para hombres. Y bueno, no es así, o sea, sabemos que hay todo tipo de personas y todos tienen diferentes capacidades y no vamos a limitar a lo mejor a un muchacho que tenga la capacidad de ser docente a estudiar esta carrera o que quiera trabajar en un nivel básico o un nivel preescolar. Bueno, de pronto sí se puede, o sea, es algo que tenemos que ver que sí se puede hacer, o una mujer dando clases en ingenierías, o una mujer a veces haciendo labores de trabajo más pesadas, es algo que sí se puede. Vemos el desequilibrio que se presenta solo un punto de vista sobre diversos temas, pues tratar de cuidar eso, ¿verdad? La irrealidad, sustitución conformada por mamá, papá y 2 hijos. La realidad es mucho más compleja, pues sí, al menos a mí no me ha tocado ahorita trabajar con un grupo donde los padres tengan preferencias no heterosexuales y tengan su pareja, pero sí puede darse el caso que los papás sean así, ¿verdad? O las mamás, o de repente el alumno, ¿verdad? Ya traiga esa ideología. Pues solo es cuestión de concientizar, respetar su identidad, ¿verdad? Porque ahora sí que más allá de lo que nosotros podamos enseñarle, el alumno a veces ya tiene una identidad y eso no nos toca a nosotros cambiarlo, sino ayudarles a integrarse en la sociedad, porque a veces decimos, es que su única obligación es estudiar, y sí, es cierto, es su única obligación, pero no hemos crecido en un modelo así. A lo mejor en China sí traen ya esa noción y ellos estudian 10 horas y ellos están dispuestos a no concentrarse en nada más que no sea la escuela. Pero aquí en México se ha tratado de ser muy humanos con los alumnos, se ha tratado de buscar estrategias para enseñarles de una manera que se sientan completos, aplicamos lo que son los conceptos de Maslow, entonces sí tenemos que cuidar eso y tratar de que el alumno sí cumpla con sus obligaciones académicas y marcarle. Claro que si el alumno tiene de repente una necesidad diferente a las demás personas que integran al grupo, pues le vamos a marcar, ¿verdad? Pero la intención es ayudarlo a integrarse a la sociedad, que cumpla con sus obligaciones académicas, eso es ley, o sea, todos tienen que cumplir, pero que el alumno pueda integrarse, que no sea visto como alguien que no puede,
siempre ayudarlo a que él tenga en su mente que aunque sea difícil, sí puede ser difícil, pero él puede cumplir, él puede terminar, él puede hacer las cosas, y eso es lo que nos toca a nosotros. La fragmentación. Vemos que la presencia de mujeres en el texto suele ser a veces añadido. Entonces, también hay que, pues, considerar, ¿verdad?, que no veamos la formación como algo en pedazos, para los niños una cosa, para las niñas otra, sino que podamos generalizar el contenido y ayudar al alumno a integrarse. La diversidad de capacidades, motivaciones, expectativas y presentaciones, los factores intrapersonales e interpersonales como el cognitivo, la diversidad de nivel intelectual. A veces hay alumnos que con el simple hecho de ver el tema ya te entendieron, porque estudian, porque investigan, porque saben. Hay otros que no, que son más lentos, como el factor, ¿verdad?, intelectual, pues es muy importante en la cuestión académica. Sí tenemos que tratar de que ni sea muy lenta la clase, ni tampoco sea muy avanzada. A mí sí me tocó como experiencia que yo nunca aprendí por medio de las clases. Y esto se los digo, muchachos, como un ejemplo. Para mí lo ideal y la forma de aprender no era que el maestro me diera la clase y escucharlo a él explicando las cosas. Yo aprendía leyendo. Si me daban el libro de la materia y lo leía, esa era mi forma de aprender. No necesitaba una explicación extra, no necesitaba una asesoría extra, sino que necesitaba leer el contenido. Y es que, por ejemplo, en matemáticas, y yo siempre utilizo este caso, yo no aprendí matemáticas en las clases. Todo el tiempo que cursé la prepa, yo recuerdo que veíamos álgebra, luego cálculo, geometría, hasta que llegamos a estadística, y nunca aprendí por medio de las clases. Hasta que fui maestro me tocó dar clases de matemáticas y me leí todo el libro, me leí los contenidos, me leí los problemas y así fue como aprendí. Sé hacer ecuaciones lineales, sé resolver problemas de cálculo, sé hacer suma, resta en álgebra, también lo que es la factorización, todo lo que es este contenido de matemáticas lo conozco y sé cómo enseñarlo, pero no lo aprendí en una clase, lo aprendí leyendo. Entonces vamos a tener alumnos que a lo mejor no necesitan la clase y pues cuando tú le estás dando están en otra cosa, pero al final de cuentas si tú les das el contenido escrito lo van a entender. Si tú los pones a transcribir información y luego lo estudian lo van a entender y bueno, ese es un tipo de alumno. De repente puede haber otro que sí necesita tu explicación, tu asesoría, que estés cerca de él, que le expliques varias veces hasta que lo va a entender. A veces habrá otros alumnos que son muy inquietos, son tan inquietos que pareciera que no te están haciendo caso, pero resulta que si le preguntas, está atento a la clase en su mente. Entonces, hay diferentes estilos a veces y formas cognitivas de interpretar. Vemos también la motivación por las estructuras de metas, el valor de recompensas y capacidades metacognitivas. Esto pues ya lo pueden traer desde su casa, pero también tenemos que ayudarles como docentes a que ellos entiendan que no siempre va a haber un premio. A veces es la satisfacción personal de hacer las cosas o tienen que buscar la manera ellos también de descubrir los aprendizajes, ¿verdad? A veces con los chicos ya más grandes sí es como que no estarlos chiflando tanto, o sea, hey, búscale, investiga los temas, investiga los conceptos, tú puedes encontrar la información en internet, tú puedes encontrar la información en diferentes fuentes y van a ver que van a poder hacerlo. La afectiva. Los sentimientos y emociones tienen gran influencia en el aprendizaje del niño y es que sí, a veces podemos ver que el alumno está desmotivado porque está triste o a veces el alumno está teniendo problemas en su casa, si ya están más grandecitos a veces tienen novios, novias y esto pues obviamente interfiere en su proceso de comprensión del tema. Lo relacional, tiene que haber una buena interacción entre el alumno y el maestro para generar el aprendizaje y fíjense que a veces pasa que un grupo no te acepta. A mí me ha pasado que trabajé con grupos que la interacción fue muy difícil y no hubo una aceptación y al final, o sea, no se concretó bien el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces sí es necesario que haya una buena dinámica entre el maestro y el alumno. Decía uno de los autores de educación que tiene que haber una relación especial entre ellos. Ojo, no son nuestros amigos ni debe perderse esa línea del profesionalismo, porque a veces uno comete el error de relacionarse demasiado con ellos y no es así. No vas a estar jugando con él, no vas a estar siendo su amigo, porque a veces ellos no tienen la madurez para interpretar esto, sino que tú vas a instruirlo, le vas a enseñar el contenido, te vas a comprometer con el grupo y vas a respetarlo, lo vas a tratar bien, vas a buscar la manera de que el alumno pueda identificarse contigo, con la materia
y por medio de esto pueda tener un buen resultado. Las inteligencias múltiples y la diversidad. Todos somos diferentes y aquí hay una teoría que propuso Gardner en el cual él dividía las inteligencias en diferentes tipos. Las inteligencias múltiples se dividen en intrapersonal, interpersonal, que es conocerse a uno mismo, interpersonal es saber relacionarse, lógico, matemático. Antes siempre se evaluaba el conocimiento por medio de la inteligencia lógico-matemática. Pero ¿qué crees? Evolucionamos en esto y nos dimos cuenta que no puedes tú evaluar al alumno solo por medio de eso. Por eso hay una evaluación que es normativa y otra que es criterial. La normativa es evaluarlos a todos de la misma manera. La criterial es cuando tú comprendes que cada uno de tus alumnos tiene sus diferentes características y hay que también adecuar la evaluación a esto. La inteligencia lingüística, que saben expresarse, comunicarse. La inteligencia musical, hay alumnos que para la escuela no dan una. Pero si tú les pones a tocar un instrumento, lo hacen. Si tú a lo mejor les organizas una banda, ellos lo pueden hacer y se pueden convertir en grandes estrellas de la música. Pero esto es por la inteligencia que tienen. Y no creas que es como que no le dan importancia a la escuela. O sea, la formación en la música también comprende una serie de teorías, también a veces implica matemáticas, pero estos alumnos pueden hacerlo. La inteligencia kinestésica, aquellos que son muy activos, que necesitan a veces hacer dinámicas y cosas así para aprender. Los alumnos que son más naturistas, también hay jóvenes que tienen una inteligencia para esto y se pueden enfocar. Fíjense que hace poco yo tuve la oportunidad de trabajar con los chicos en un proyecto y ellos estaban haciendo una investigación y tenía un alumno, me llamó mucho la atención y me gustó porque él era mecánico. Entonces dice, es que no sé de qué hacer el proyecto, la investigación. Y yo le dije, mira, hazlo del pasado, presente y futuro de los automóviles, porque es lo que tú sabes, como lo vas a presentar, tú puedes hablar acerca de eso. Y él hizo su proyecto y ¿sabes qué? Tenía pasión al momento de hablar de lo que había investigado, porque él conocía el pasado, presente y futuro. Y le dije, mira, haz una línea del tiempo del desarrollo del automóvil. Y lo hizo y la verdad, muchachos, quedé muy fascinado con ese trabajo, porque era algo que él pudo relacionar con lo que hacía. Y esa es la intención también, o sea, poder enseñarle a los alumnos de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Y la inteligencia existencial, pues es a veces los alumnos que son más filosóficos, pues también tienen este tipo de inteligencia. Entonces, chicos, pues así finalizamos con esta sesión. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y ya tienen sus actividades disponibles en Classroom. Nos vemos la próxima.